Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Pues hoy vamos a terminar el primer libro de Samuel, en el capítulo número 31. Es muy corto, son 13 versículos, pero que nos dan luz de cómo sucedieron las cosas acerca de la derrota y la muerte del rey Saúl, ahí entre los versículos 1 al 7, y de los versículos 8 al 13 se nos muestra pues cómo el cuerpo de Saúl es rescatado por los hombres de Jabes, de Galad. Y nosotros, quiero hacerles el comentario de que pues no podemos juzgar el estado espiritual o eterno de absolutamente nadie, y mucho menos por la forma en que muere. Vemos como el rey David, Saúl, pues muere trágicamente en una condición, pues hasta en un suicidio, ¿sí? En ese sentido, pues él tomó una decisión muy equivocada que podría llevarlo al infierno eternamente, pero bueno, nosotros humanamente no podemos juzgar el estado espiritual o eterno de nadie, eh, pues simplemente porque eso solamente le corresponde a nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros podemos ver que de la misma forma, o sea, la muerte, simplemente la muerte como tal, de la manera en que llegue, pues es el hecho que ocurre para justos y para injustos, ¿verdad? Para impíos. O sea, todos tendremos que pasar por esta situación si no antes regresa nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Entonces, sea de la manera en que eh, partamos de este plano existencial, pues eso no propiamente nos da indicio de si hay o no hay salvación eterna para la persona. Lo que sí podemos ver es pues la conducta y la condición que tomó esa persona a final de cuentas. Por ejemplo, Saúl en ningún momento expresó una preocupación por su alma eterna, por su vida eterna. Cuando él estaba malherido, cuando era incapaz de huir, cuando ya estaba en una situación crítica, ¿verdad? Solo deseó que los filisteos no lo insultaran. Y fíjense bien, en vez de pues estar viendo una condición de cómo estaba delante de Dios, lo único que le preocupaba era pues la situación actual que estaba viviendo. Él quería que los filisteos no lo insultaran, que no le causaran más dolor, y pues él se vuelve hasta en su propio asesino, y él mismo se tira sobre su propia espada, y se abre el vientre, ¿verdad? Bueno, y todavía le pide a la persona que estaba a su lado que le apoyara para poder rematar su deseo de morir ya, ¿verdad? Entonces vemos cómo el gran engaño del diablo pues es convencer a los pecadores que están en algún momento sometidos a grandes dificultades, en grandes problemas, ya sea económicos, de salud, de cualquier cosa, pues que se refugien en ese último acto de desesperación que es el suicidio. Y pues hemos visto cómo mucha gente, desgraciadamente, le da autoridad al enemigo a través de las situaciones que está viviendo. Y lejos de ver que tiene a un Dios poderoso, lejos de ver que hay un Dios de amor, de misericordia, que lo puede sacar adelante, aún en la más terrible de las dificultades, pues ven con desesperación que este es el último recurso. Y bueno, eh, entonces empiezan a fortalecer su mente contra esto, y consideran pues seriamente su grave pecaminosidad ante Dios y sus desgraciadas consecuencias para la sociedad que implica el hecho de una persona que se suicida. Ustedes podrán imaginarse pues la condición que dejan en la familia, en sus seres queridos, cuando una persona, en vez de enfrentar la vida con arrojo, con valentía, aun cuando estén las cosas difíciles, pues se suicida.
y pues deja heridas muy grandes en el corazón de la gente que le rodea. Y pues es lo que el enemigo pretende siempre, ¿verdad? Que entre más destrozos haga en la vida de una persona, en la vida de su familia, pues él sale airoso, sale ganador de esa condición. Pero nosotros tenemos que estar bien conscientes que nuestra seguridad no está en nosotros mismos, mis amados. Nosotros pues ya estamos comprendiendo realmente que nuestra seguridad está en Cristo Jesús. En Él y para Él está toda nuestra vida. Hemos decidido por fe entregar nuestra condición a Él, nuestra voluntad, y estamos decididos a que la buena voluntad de Dios se manifieste en nosotros. Por lo tanto, pues nuestra seguridad está en Él. Nosotros debemos siempre, en todo momento, buscar la protección del que guarda a Israel, del que guarda a su pueblo. Y pues ahora nosotros somos el pueblo adquirido por Dios y Dios nos guarda, nos bendice. Obvio, vamos a tener que llegar un día a la muerte física, si antes no nuestro Señor Jesucristo regresa, pero aún en esa condición, nosotros estamos guardados para la vida eterna. Solamente es el paso que tenemos que dar, pues para despojarnos de esta naturaleza, de este cuerpo pecaminoso, para poder nosotros venir pues a la vida eterna en un cuerpo glorificado que el Señor nos dará y de esa manera estar con Él para siempre. Por lo tanto, por vía de mientras, pues debemos estar alertas y orando como las vírgenes prudentes, repostando constantemente nuestro aceite para que nuestras lámparas no se apaguen, mis amados hermanos. Y eso pues es justamente lo que hacemos día con día cuando entramos a la presencia de Dios, cuando escuchamos su palabra, cuando oramos, cuando tenemos esa íntima comunión con Él. Y pues también el Señor nos invita y nos llama a ponernos toda la armadura de Dios para poder soportar el día malo. Y como dice su palabra, habiendo hecho todo esto, pues resistir. Y así es como tenemos que hacer. Desgraciadamente Saúl pues no comprendió exactamente esta condición y lo único que pensó pues que era ya su fin, aunado a lo que hablábamos el día de ayer con respecto a la adivina, de cómo pues al hacer la declaración, pues que el espíritu que se aparece justamente en esa condición, que no propiamente es el espíritu de Samuel como lo dilucidábamos el día de ayer, un espíritu que viene y hace, ¿verdad? Pues la función de Samuel y le vuelve a declarar cómo Dios había ya dispuesto de su vida, pero le dice que mañana, recordando que el mañana, pues no es justamente y literalmente las 24 horas después de esa declaración. Mañana puede ser, o sea, se tiene que tomar como una condición de en el futuro, sí próximo, cercano, pero no necesariamente a las 24 horas técnicamente hablando. Entonces, Saúl, pues ya con esa declaratoria, pues tiene gran temor, sabe que Dios ya se apartó de su lado, que Dios ya no habla con él, ya no le hace ninguna observación ni ninguna referencia, y pues él decididamente toma su vida y se suicida. ¿Qué es lo que sucede, mis amados, cuando nosotros, por ejemplo, por pecado, por el pecado que tenemos, que seguimos insistiendo en mantener en nuestras vidas, pues nos alejamos nosotros de Dios, se estructuran esas barreras que nos impiden ver la presencia de Dios en nuestras vidas y pues el enemigo hace presa fácil de nosotros y empieza a meter ideas equivocadas, ideas que nos confunden gravemente al grado de tomar decisiones terribles. Entonces, hoy es el día en que ustedes y yo pues aprendamos de esto, aun cuando haya declaraciones, aun cuando haya decretos en nuestra contra, pues Dios en su amor y en su misericordia tendrá el mejor tiempo para nuestras vidas. Él es el único que puede decidir cuándo verdaderamente nos llama a su presencia. Y mientras,
pues simplemente acogernos, alojarnos a su gracia, a su amor, a su misericordia, y que vengan las cosas que tengan que venir, soportando nosotros con valentía, con arrojo y con fe, porque a final de cuentas, pues Dios es el único que tiene esa realidad para nuestras vidas. Ya del versículo 8 al 13, que es el final del capítulo y del primer libro de Samuel, pues aquí vemos cómo el cuerpo de Saúl es rescatado por los hombres de Jabes de Galaad. Aquí la escritura pues no menciona con precisión qué pasó con las armas de Saúl y sus hijos después que murieron. Solo se refiere a sus cuerpos. ¿Por qué? Pues porque hay cosas secretas, mis amados hermanos. Todavía hay situaciones que Dios se guardó para sí y que pues a nosotros no nos corresponde de alguna manera saber. Simplemente Dios reveló lo que verdaderamente tenía importancia para nuestras vidas. En este sentido, pues tiene muy poca importancia saber por qué medios vamos a morir o de qué manera vamos a morir o lo que se hace o se hará con nuestros cuerpos muertos. Esto nos tiene que llevar a comprender que, pues, independientemente de que se sepulte a una persona o se lo incinere o ya no se lo rescate de la situación en la que pudiera haber muerto por algún motivo, porque ya no se pudo, pues simplemente esos cuerpos tendrán que regresar al polvo de la tierra, ¿verdad? De alguna o de otra manera. Si son sepultados, pues obviamente vamos a ver que ese cuerpo va a entrar en un periodo de descomposición, pasarán en la cantidad de años que sea necesario para que ese cuerpo se descomponga completamente y vuelva a ser polvo propiamente, ¿verdad? Si se lo incinera, pues solamente se acelera ese proceso. Obviamente el fuego ayuda a que todo se convierta en cenizas y esas cenizas regresan a la tierra como polvo propiamente y ya. Si no hay la posibilidad de un rescate del cuerpo, por ejemplo, si alguien muere en el fondo del mar o atrapado en una cueva y nadie se da cuenta o sepultado en una avalancha de tierra, de hielo, de lo que sea, y nadie se da cuenta y se queda allí y se descompone ese cuerpo y ahí se quedó, pues simplemente eso es lo que menos nos debe de importar. Lo que verdaderamente debe importarnos es si nuestras almas son salvas o no. ¿Por qué? Porque si nuestra alma es salva, pues nosotros resucitaremos en esos cuerpos gloriosos, glorificados que el Señor nos ha de dar, incorruptibles y gloriosos, como les digo. Pero lo que sí tenemos que tomar en consideración en todo momento, mis amados, es no temer a la ira de Dios, que es capaz de destruir el cuerpo y el alma en el infierno mismo. Muchas veces nosotros lo hacemos con una situación de necedad y maldad, de no tener temor de Dios, de no propiamente, ¿verdad?, temer a la ira de Dios. Ayer hablábamos acerca de cómo pudiera suceder que si fuese en cierto momento que Samuel hubiera venido de entre los muertos, pues él hubiera pensado que era el día del juicio final y pues con temor llegó allí pensando que ya era ese el momento. Pues nosotros tenemos que tener siempre el temor de la ira de Dios para que de esa manera nos conduzcamos por esta vida correctamente. Fíjense que aunque la gente pueda llevar o tener funerales onerosos, pomposos, aunque le puedan poner grandes monumentos, aunque les puedan componer, es más, alabanzas humanas, ¿verdad? Aunque la gente honre la memoria del difunto, pues el alma, si no está en los caminos del Señor, si no estuvo en los caminos del Señor, puede estar sufriendo en las regiones de las tinieblas y la desesperación. Entonces,
Entonces, lo que sí tenemos que procurar, mis amados hermanos, en vez de rendirle honores a los difuntos y cosas de esa naturaleza, pues mejor procuremos que ese honor, ¿verdad?, sea siempre para nuestro Dios, que la honra y la gloria sea para Él en todo momento, mis amados, porque esto es lo que verdaderamente pues viene a dar una realidad en lo que ustedes y yo tenemos que pasar para la eternidad, honrando y glorificando a nuestro Dios Todopoderoso. Y no hacer lo que Saúl hizo, solamente estar pensando en su propia condición, de que si los filisteos lo iban a seguir deshonrando, se iban a burlar de él, qué iban a hacer con él, pues eso ya era lo de menos. Lo mejor que hubiera podido hacer Saúl en ese preciso instante era arrepentirse de los 4 pecados que cometió, de esa condición en donde pues simplemente vemos como Saúl se desliga completamente de Dios y lejos de ver que Dios le perdonara, que se pusiera a cuentas con el Señor, pues todavía hasta en el momento de su muerte estaba pensando egoístamente en sí mismo y en más nada. Entonces, pues, mis amados hermanos, nos queda una reflexión para que ustedes y yo en todo momento tengamos a bien pues estar en la mejor condición y posición delante del Rey, delante de ese Dios Todopoderoso. Pues hasta aquí se queda el primer libro de Samuel. Vamos a continuar pues ya con el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1. Aquí vamos a ver cómo pues David toma el poder, pero también vamos a ver que aquí hay un gran ejemplo de las trampas de la riqueza y del poder. Vamos a empezar a ver el reinado de David, mis amados hermanos. Yo quiero hacer el comentario también de que pues estos 2 libros realmente son un solo tomo que fueron divididos en 2 pues para que nosotros pudiéramos irlos estudiando de una manera más concreta, pero legalmente es un solo libro. Nosotros vamos a atender a la segunda parte de ese libro. Y pues nosotros lo hemos adoptado como el segundo libro de Samuel. Y bueno, pues vamos a iniciar. Aquí vamos a ver cómo pues Dios, ¿verdad?, establece un nuevo reinado en la vida de los israelitas. Y pues vemos del capítulo 1, como del versículo 1 al 10, pues se nos enseña cómo estaba la condición del reinado en ese momento de Saúl en su muerte. Ya había sido un reinado que venía en declive, que ya estaba pasando por una situación completamente deteriorada. Y pues bueno, vemos cómo David recibe las noticias de la muerte de Saúl y de Jonatán. Llega un mensajero, ¿verdad?, con las noticias, imagínense, de la muerte de Saúl y de Jonatán entre los versículos 1 al 4. Y pues, ¿qué es lo que hace? Que sucede que 3 días después de haber llegado de la batalla contra los amalecitas, llega uno del campamento de Saúl y vemos que la apariencia de esa persona venía con todos sus vestidos rotos y hasta tierra sobre su cabeza. Esto era una señal de lamento en aquellos tiempos, mis amados, cuando la gente estaba con un profundo dolor. Normalmente desgarraban sus ropas y se echaban ceniza o en su defecto tierra en la cabeza en señal de dolor. La actitud que toma este joven pues se postra en tierra y hace reverencias hacia David. Bueno, pues después vemos de los versículos 3 y 4 cómo le hace una serie de preguntas David y le dice: ¿de dónde vienes?
qué es lo que ha acontecido, porque propiamente pues al verlo en la condición que viene de esos vestidos rotos con la apariencia que traía y la actitud que tuvo desde que llegó de postrarse en tierra y hacer reverencias, pues le pregunta así como cuando a ti de repente te llega alguien de sorpresa y le dices, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Y este joven llega y le dice, me he escapado del campamento de Israel. El pueblo huyó de la batalla, ¿no? Y muchos del pueblo cayeron. Entre ellos, pues Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Entonces, este hombre le cuenta acerca de la muerte del ungido de Jehová, de los versículos 5 al 10. Y casualmente, pues, dice, vine al monte de Gilboa. Después de haberse identificado, pues Saúl, a causa de su angustia, le pidió y le dijo, te ruego que te pongas sobre mí y me mates. Eso es lo que le vine a contar al rey David, bueno, a David en ese momento. Y él agarra y le dice, yo entonces me puse sobre él y le maté. Eso fue lo que le cuenta este hombre a David. Dice, después tomé la corona y la argolla y las he traído acá a mi señor. O sea, se las estaba entregando a David. En ese momento se nos narra del versículo 11 al 12 cómo David pues se lamenta por la muerte del rey, de Saúl. Recuerden que el corazón de David pues siempre estuvo mantenido en una fidelidad, en una lealtad hacia el rey Saúl, aunque él lo correteó durante muchísimo tiempo. Y pues también se lamenta acerca de la muerte de los hombres, ¿verdad? Porque pues él también es parte de ese ejército. Y, y se lamenta, porque dice ahí el versículo 11, porque había caído a filo de espada. Posteriormente, David pues se molesta mucho contra este hombre que le va a hacer ese anuncio, porque propiamente pues él fue el que mató al ungido de Jehová, al hacerle caso de que una vez que Saúl se había pues atravesado propiamente con su espada, que lo rematara. O sea, lo que este hombre fue a hacer ya nada más fue a rematar la acción que había tomado Saúl. Y entonces David sentencia al hombre por haber matado al ungido de Jehová. ¿Cuál fue la identidad de este hombre? Solamente se nos narra y se nos dice que, dice él, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y la acusación que David tuvo en contra de este hombre es con la pregunta que le hizo. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y la sentencia es que le da una orden a uno de sus vasallos y le dice, ve y mátalo. ¿Por qué? Pues porque él encontró culpabilidad en este hombre y le hace una declaración muy fuerte. Tu sangre sea sobre tu propia cabeza, le dice. Entonces, nosotros, pues, como comentario, no sabemos si David le creyó o no le creyó, pero lo mata de todas maneras. Simplemente toma esa decisión porque, pues, él entiende que al rey lo debía haber respetado y le debía haber ayudado, lejos de haberlo rematado, ¿verdad? En los ojos de David, pues simplemente merecía la muerte, aunque dijera la verdad o no. Si decía la verdad, pues era culpable de matar al ungido de Dios, algo que incluso David mismo, ¿se acuerdan? Teniendo una causa justa, se negó a hacer. Él nunca quiso tomar la vida de Saúl, aunque Dios mismo lo había puesto en sus manos, como le decían sus allegados, ¿verdad? Entonces, si no traía la verdad, si era mentira, pues entonces los propósitos eran condenables de muerte por haber puesto ese tipo de información que no era fidedigna, que no era verdadera, a oídos de David, y él pues simplemente lo sentencia a muerte. Era amalecita, por lo tanto era enemigo de David, enemigo del pueblo de Israel. Seguramente venía buscando el favor de David con esta mala información o esta morbosidad o esta correcta información, pero ¿con qué objetivo
le traía esa información a David. Bueno, David pensó que simplemente quería buscar su favor. Ya del versículo 17 al 27 se nos narra acerca del lamento de David y dice: ¿cómo han caído los valientes? En ese sentido, se nos genera una especie de introducción hacia el lamento, el cántico funerario de David, y pues dice: ha perecido la gloria, han caído los valientes. Este lamento pues se transforma en un dolor por la derrota que estaban sufriendo en ese momento pues, los hijos de Dios, el pueblo de Israel, y él ve la vergüenza frente al enemigo y dice: no lo anuncien para que no salten de gozo. Recuerden que cuando un rey caía, pues todos los demás reinos se gozaban, danzaban y saltaban de gozo, pues porque obviamente había caído el líder de una nación. Entonces, aquí hay una condenación al lugar de la derrota. En el versículo 21 dice: fue desechado el escudo de los valientes, como si no hubiera sido ungido. David se lamenta mucho por la posición y la condición en la que muere Saúl, y ve cómo pues Dios se había alejado propiamente, como si no hubiera sido el ungido de Dios. Saúl se había alejado de él, o más bien Saúl había entendido a través de su pecado que Dios se había alejado de él. Hace una expresión acerca de la valentía del rey y de su hijo en el versículo 22 y 23, y pone de manifiesto acerca de la campaña victoriosa de Saúl y Jonatán, en donde declara que sus armas no se volvían ni atrás y ni mucho menos vacía. Aquí ya en el versículo 23 expresa la unidad entre el rey y su hijo. Aunque tenían sus diferencias, ¿verdad?, nunca se apartaron entre sí. ¿Cuáles eran las diferencias que tuvieron Jonatán y Saúl? Bueno, Jonatán amaba a David, ¿verdad? Dios puso un gran amor entrañable hacia la persona de David, y Jonatán lo amaba verdaderamente como su amigo, y siempre manifestó eso aún delante del rey Saúl. Y Saúl, obviamente, pues por esos celos, por la envidia, por la condición que desarrolló, por cómo Dios favorecía a David constantemente, pues estaba en contra de David y estaban en un choque constantemente, una diferencia grande. Pero el detalle es que nunca se apartaron. Fíjense, eso es lo que debemos de, pues, por lo menos considerar, que aun cuando ustedes y yo, cuando tengamos cualquiera de nosotros diferencias, por graves que pudieran ser, pues hemos sido llamados a la gran familia de Dios, mis amados. Y hemos sido llamados para que nunca nos apartemos, para que siempre estemos en unidad. Podemos declarar esas diferencias, sí, podemos discutir correctamente. Lo que no podemos hacer es, en una condición de ira, llegar al pecado. Eso es lo que no debemos hacer. ¿Qué hacía Jonatán? Como lo estuvimos estudiando días anteriores, le hacía expreso, ¿verdad?, a su padre Saúl, que David le amaba, que David le era sincero, que David era fiel, era leal, y por lo tanto, pues no tenía que matarlo, no tenía que asediarlo. Y esto nos muestra que podemos nosotros en algún momento, pues, dar nuestros puntos de vista. Ya la persona que reciba ese punto de vista, esté de acuerdo o no, haga algo o no, pues ya es una situación completamente aparte. Pero lo que sí tenemos que hacer es no apartarnos. Estamos llamados en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo amor, y por lo tanto, pues tenemos que estar en esa condición. Posteriormente nos muestra, ¿verdad?, en este cántico, el poder que declara David, que era más que las águilas y los leones. También nos enseña acerca, ya en el versículo 24, acerca de los beneficios de Saúl como rey. Y dice pues que las mujeres tienen por qué llorar la muerte de Saúl, por qué hacer endecho o endechar la muerte de Saúl, lamentarse, ¿verdad?, con
cánticos funerarios, con lloro, con pesar. Dice, ya que él las vestía y las adornaba. Entonces, este era el punto que tenía como beneficio Saúl como rey, ¿verdad? Que fuera endechado. Recuerden, bueno, en la mayoría de las culturas, normalmente la partida de un ser querido, pues siempre trae lamento, trae dolor, trae endecho, ¿verdad? Y es pues correcto en algún momento pues darle los servicios funerarios que se merece esa persona, ¿verdad? Y posteriormente dejarla ya en esa condición, más nada. Después viene acerca del lamento por Jonatán, del versículo 25 al 26. Y David dice, angustia tengo por ti. Esto es una expresión de afecto entrañable, mis amados. David nunca tuvo nada tan precioso, tan valioso como la amistad que se gestó entre él y Jonatán. Y bueno, el amor y el afecto fraternal que existía entre Jonatán y David, pues fue muy dulce, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues la unidad entre estos dos personajes se nos narra como un ejemplo perfecto, mis amados, para la unidad cristiana. Recuerden que cada porción bíblica, cada relato que Dios permitió que se quedara asentado en la palabra, pues es para darnos un ejemplo, ya sea para ejemplos correctos, o sea, positivos, y hasta también para ejemplos negativos, errados, que en donde nosotros ahora, en un espíritu de discernimiento, tenemos que verdaderamente venir a ver que hay ejemplos que nosotros no tenemos por qué hacerlos. Y hay ejemplos que sí tenemos que hacer. Eso nos lo tiene que dar el Espíritu Santo de Dios en un discernimiento correcto para nuestras vidas. Por ejemplo, este ejemplo de perfecto para la unidad cristiana lo podemos ver ahí en Efesios, en el capítulo 2 del versículo 11 al 22, en el capítulo 4 del versículo 1 al 6 y del versículo 11 al 16, y también en la carta a los Filipenses, capítulo 2 del versículo 1 al 4. Esto se dejó escrito para que ustedes y yo tomáramos una referencia de cómo debemos vivir nuestra unidad cristiana, con un amor entrañable, con un afecto, ¿verdad? Que pueda decirse que es muy dulce. O sea, poniendo todos y cada uno de nosotros de nuestra parte para que ese amor fraternal, esa unidad cristiana sea perfecta, sea de manifiesto en todos nosotros. Tenemos que aprender a perdonar, sí. Tenemos que aprender lealtad, sí. Tenemos que aprender, es más, hasta en un momento, ¿verdad? Pues no tapar ni disculpar pecados o fallos de alguno de nuestros hermanos, sino más bien en amor, ¿verdad? Cubrir esos pecados y ayudarle a salir de esa condición. ¿Qué fue lo que hizo Jonatán cuando veía que su padre estaba cometiendo pecado contra la vida de su amigo, de su entrañable? Pues cubría esos pecados, ¿verdad? Pero con amor le decía justamente a David, cuidado, mi padre te viene a perseguir, ten consideración de esto, de aquello, y lo hacía por amor, mis amados. Entonces viene la conclusión del cántico de David en ese sentido, de esa endecha, en donde en el versículo 27 se nos enseña y dice, han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Aquí tenemos que notar algo muy especial. Este es el poema que David, ¿verdad?, quería que fuese enseñado a toda Judá y fue escrito pues en los anales de Israel. ¿Para qué? Para que quedara constancia de todo lo que sucedió. Este lamento no es solo para Saúl y Jonatán, sino para todos los valientes, todas aquellas personas que perdieron su vida en todas esas guerras, mis amados, que lucharon al lado de ellos, y mientras las mujeres se lamentan por la muerte de sus propios esposos, pues así también debían lamentar la muerte de el rey y de su hijo. Con este lamento, esta endecha, que es propiamente
así como se traduce, llegamos al final del reinado de Saúl y al mismo tiempo, pues al comienzo del reinado de David. Recuerden que hay una declaratoria muy fuerte cuando se dice, muera el rey, viva el rey. O sea, no puede quedarse un reinado sin la presencia de un líder, de propiamente un rey. De inmediato se tiene que levantar. Pues ahora, ya en el capítulo 2, pues vamos a empezar a ver la condición, todavía me queda un poquito de tiempo, acerca de David, que se levanta como rey en Hebrón. La muerte de Saúl, pues, fue la señal que indicaba que David debía irse de Siclag y de la dependencia filistea. ¿Se acuerdan que David durante mucho tiempo vivió entre los filisteos y pues se formó una especie como de dependencia de David hacia los filisteos? Pero en este momento comprendió que ya eso tenía que haber pasado. Y pasó. En teoría todo esto parecería fácil, ¿verdad? Sin embargo, pues Saúl había dejado hijos y hombres de poder y autoridad sobre su ejército. Luego entonces, para que él tomara posesión del reinado, pues iba a ser como que medio difícil. Recuerden que cuando pues hay una sucesión de poderes, pues desgraciadamente también hay otros intereses de otras personas que posiblemente quisieran quedarse en la posición que quedó vacía del rey y que alguien pudiera levantarse bajo su propio término, bajo su propia condición como rey. Y eso lo vemos en todos los ámbitos del ser humano. Hemos tenido situaciones en donde hay la necesidad de mover o remover a una autoridad, a un líder, y cuando llega el otro nuevo líder, pues hay gente que hace oposición porque o no está de acuerdo porque el líder tuvo que moverse o tuvo que retirarse, tuvo que abdicar, tuvo que ser eliminado y empiezan pugnas, empiezan esas luchas internas. Por eso les digo, en teoría pareciera que debiera ser fácil porque Dios ya lo había declarado como rey, ya había sido ungido, ya había sido levantado. Solamente estaba esperando en el momento en que el rey Saúl muriera para efecto de poder tomar el trono. Entonces, vemos cómo pues Saúl había dejado gente de poder y autoridad sobre su ejército, ¿verdad? Y además, estos personajes contaban con el apoyo indiscutible de los que habían apoyado a Saúl en todo momento. La condición del pueblo, pues, no es de lo mejor, como vemos en ese preciso instante. Justo cuando hay una transición de poderes, mis amados, como lo hemos visto en muchas partes, en nuestra propia iglesia sucedió que cuando hay una transición de poderes, pues no es el momento más favorable ni la mejor condición que pueda vivir la iglesia o el pueblo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces se fragmenta. Por ejemplo, en este caso, los filisteos habían incursionado ya en el territorio de Israel, ya habían tenido oportunidad porque aparte de la fragmentación, se genera una especie como de caos, como que como ya no hay cabeza, ya no saben para dónde hacerse cada quien, entonces pues el enemigo toma ventaja, ¿ah? Y logra separar las tribus del norte de las tribus centrales. Y ahora pues falta una figura central para conducir al pueblo. O sea, que se levante nuevamente un líder que pueda unificar al pueblo y pueda volver a poner orden y paz. Bueno, así es como sucede en la vida del ser humano. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de este punto, mis amados? Es que si Dios nos ha hecho entender que Él es el que quita y pone autoridades, el que quita y pone líderes, el que quita y pone reyes, bueno, nosotros en el momento en que entendemos que Dios hizo un movimiento de esa naturaleza, lo mejor que podemos hacer es adherirnos, ¿verdad? A esa estructura nueva que el Señor está presentando. Lejos de permitir que haya fragmentación entre nosotros, que haya división y que eso pues traiga vulnerabilidad
no solo a nuestra vida, sino a la vida de nuestra comunidad como iglesia, como congregación. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos, simplemente, y permitir que Dios ponga y establezca las cosas como Él así las ha decidido. Él es nuestra guía, nuestra dirección. Entonces, ustedes y yo solamente lo que tenemos que hacer es unirnos a los designios de Dios. David, por ejemplo, recibe el mensaje de Dios para ir a Hebrón. Eso ya lo vemos en el versículo 1 del capítulo 2 del segundo libro de Samuel. David consulta a Dios 2 veces, cosa que Saúl ya no hacía. ¿Se acuerdan que Saúl era lo que menos quería hacer? Al final quiso consultar a Dios y Dios simplemente no le respondió, ni por la condición de profetas, ni por sacerdocio con el sino que él lo observa, ¿verdad? Ahora ya con lo estudiamos eso. Entonces, David sí consulta a Dios. Dice ahí la palabra de Dios, consultó a Jehová y le preguntó, ¿subiré a alguna ciudad de Judá? Y luego le vuelve a preguntar, ¿a dónde? ¿Verdad? Pues Jehová responde a David 2 veces y le dice, sube. La primera pregunta fue respondida, la primera pregunta fue, ¿subiré a alguna ciudad de Judá? Y Dios le responde, sube. Y la segunda pregunta es, ¿a dónde? Y Dios le responde, a Hebrón. Entonces David obedece a Dios y simplemente sube a Hebrón. Él va para allá. Se lleva a sus 2 mujeres y también se llevó a los hombres que con él habían estado. Recuerden que él tenía una compañía de aproximadamente 600 hombres y con eso empieza su reinado. Él llega a Hebrón, ¿verdad? David, ungido como rey en Hebrón, pues ya en el versículo 4, dice la palabra de Dios que ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Por lo tanto, vemos cómo el rey David fue ungido como rey 3 veces. Por si algunos de ustedes se recuerdan de la unción que se tiene que recibir, ¿verdad? Para confirmar y reconfirmar y reconfirmar que Dios es el que establece un nuevo sistema de gobierno o un nuevo liderazgo en una iglesia o en un pueblo, en el pueblo de Dios. Primero, fíjense, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, nos dimos cuenta de que David fue ungido por Samuel. En esta ocasión fue elegido por Jehová mismo como príncipe de Israel, ¿se acuerdan? Sin embargo, esto fue algo de alguna manera privado y nunca se divulgó, precisamente porque Samuel, pues de alguna manera tenía temor de cómo se comportaba Saúl. Y de hecho lo pudimos estudiar el día de ayer cuando le dijo claramente, cuando estaba en la tierra de los vivos, no te lo declaré, no te declaré quién iba a ser tu sucesor, pues porque por saber cómo eras. Pero una vez que moriste, que yo ya morí, que ya estoy en otro nivel, ahora sí no te tengo miedo y te digo, es David el que te va a suceder. Bueno, pero en aquel tiempo no se divulgó. Después, en el segundo libro de Samuel, aquí en el capítulo 2, versículo 4, se nos enseña que fue ungido David como rey por los varones de Judá. En esta ocasión, pues ya es aceptado por su tribu, por la tribu de Judá completa. Y ya veremos en el capítulo 5, de los versículos 3 al 5, cómo ya es ungido por todo el pueblo. Bueno, delante de todo el pueblo. Y en esta ocasión, pues ya es aceptado por todo el pueblo de Israel, no solamente de la tribu de Judá, sino de todo el pueblo de Israel. Estas fueron las 3 veces que David tuvo que ser ungido para efecto de que quedara establecido completamente su trono, su reinado. ¿Ok? Bueno, ya después de la segunda unción que tuvo David por los varones de Judá y para que fuese aceptado por la tribu de Judá propiamente, pues inicia su reinado y provoca una embajada de David en Jabes de Galad. ¿Y por qué? Pues porque él mantenía una muy buena relación, ¿verdad?
con Jabes de Galad. Tuvo una relación muy buena con el rey y es muy posible que, imagínense, de esa buena relación que tuvo al inicio, pensaran que David pudiera levantarse en contra del rey de Jabes de Galad. Por lo tanto, David envía una embajada y el mensaje de David a ellos es totalmente contrario a lo que pudieran haber pensado. Muchas veces nosotros hacemos conjeturas antes, ¿verdad? Hacemos prejuicio de las cosas, de las personas, y pues aquí lo que se nos enseña pues simplemente es a que debemos escuchar primero lo que se tiene en mente, lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer, para después de eso pues tomar o hacer un juicio respecto a todo eso, no hacer un prejuicio o un juicio previo. Aquí se nos enseña cómo David es avisado acerca de la sepultura de Saúl. David envía mensajeros, como les digo, esa embajada a Jabes de Galad, y el mensaje de David a estas personas, a este rey, es, primero les dice, bendito sean ustedes de Jehová. Este tipo de expresiones, mis amados, en aquellos tiempos era no solamente como un saludo afectuoso, sino era un saludo en donde se establecía pues que la paz de Dios tenía que reinar sobre ellos y que estaban ellos entendiendo que ese pueblo al que estaban saludando también estaban bien delante de Dios, ¿ok? Y dice, Jehová haga con ustedes misericordia. Son buenos deseos, son declaraciones correctas que se tienen que hacer. Dice, yo también les haré bien. De esta manera les está indicando que él no iba a ir en contra de ese pueblo, que no iba a levantarse en armas en contra de Jabes de Galad, ni mucho menos en contra de su rey. Y dice posteriormente, dice, esfuércense pues ahora sus manos y sean valientes. Judá me ha ungido por rey sobre ellos, no sobre ustedes, sobre ellos. Entonces vemos también cómo de repente pues se levanta un reino rival. Ya de los versículos 8 del segundo capítulo del segundo libro de Samuel hasta el versículo 1 del tercer capítulo, vemos cómo Isboset, el hijo menor de Saúl, pues es proclamado sobre el resto de Israel. Lo podemos ver ahí entre los versículos 8 al 10. Abner, el general de los ejércitos y el exguarda personal de Saúl, toma la iniciativa y proclama al hijo menor de Saúl como rey. Y es lo que les estaba comentando hace ratito. Lejos de que ellos se unieran al designio de Dios, al mandamiento de Dios, que había sido que David había sido ungido como rey de Israel completo, pues ahí empiezan las pugnas y las luchas por el poder. Entonces, Abner, que es uno de los generales del ejército, pues proclama, ¿verdad? E incentiva a que Isboset se convirtiera en rey. Isboset, que es una palabra hebrea que significa hombre de deshonra, imagínense nada más. Solo vamos a ver y a estudiar ahí en el primer libro de las Crónicas de los Reyes, en el capítulo 8, versículo 33, y en el capítulo 9, versículo 39, y es conocido por el nombre de Esbaal. Él, este Isboset, este hombre de deshonra, tenía 40 años cuando comenzó a reinar y solamente reinó por 2 años. Aquí ya se nos muestra el resumen del reinado de David en Hebrón, en donde se nos enseña que de todo Israel, pues solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Ellos fueron los que lo adoptaron y lo aceptaron primeramente como el verdadero rey que Dios había establecido y ungido tiempo atrás. Entonces, David reinó durante 7 años y 6 meses sobre Judá en Hebrón. Y dadas las circunstancias en el liderazgo de Israel, pues aquí comienza una guerra civil en Israel. ¿Qué es una guerra civil? Una guerra civil es cuando los connacionales se levantan en armas los unos contra los otros. O sea, los mismos mexicanos
¿verdad? Nos levantamos contra los mexicanos. Es una guerra civil. Los españoles contra los españoles. Entonces, justamente esto es lo que sucede en Israel en ese momento. El pueblo de Israel se levantan los unos contra los otros del mismo pueblo. Además, esto nos muestra que ya habían aires de división en Israel en esa época. Vamos a ver también cómo fue el primer encuentro entre los siervos de David y los siervos de Isboset, o sea, los ejércitos, cómo se encontraron por primera vez. Se nos narra ahí entre los versos del 12 al 17. Abner, justamente, sale con su ejército desde Maniam y llega a Gabaón, que es la frontera de Judá. Y Joab, con los siervos de David, pues sale al encuentro de Abner. Entonces ahí es el primer choque que se genera. La lucha entre los siervos de David y los siervos de Isboset, pues fue una lucha hombre a hombre, ¿verdad? De a 12 soldados a la vez. En aquellos tiempos se estilizaba de esa manera. Y cayeron a una, dice la palabra de Dios. Voy a citar el versículo 17 del segundo libro de Samuel, capítulo 2, y dice, y la batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. O sea, la primer batalla que se gesta entre el mismo pueblo, sale como triunfador David con sus hombres. Y viene la persecución de Abner. Y aquí le vamos a dejar, mis amados hermanos, nos quedamos entre el versículo del 18 al 20 del capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Les voy a pedir que por favor lean, nada más para tener referencias. Si se dan cuenta, pues me es muy difícil tomar la Biblia y leer la palabra de Dios para tomar de ahí la referencia. Les pido que por favor ustedes se tomen un pequeño tiempo de no más de 15 minutos, cuando mucho, de leer pues el capítulo 2 al capítulo 5 para que tengamos el día de mañana pues fresca la información y lo que yo voy diciendo ustedes lo vayan ligando correctamente con lo que previamente ya hemos leído, ¿ok? Les pido que por favor sea así. Y de esa manera van a ver cómo vamos a ir avanzando en todo esto y nos va a ir quedando bien clarito todo con el favor de Dios, ¿verdad? Con el favor de la luz que el Espíritu Santo está trayendo a nuestras vidas. Pues ese es el tema del día de hoy. Vamos a orar.